Bueno, vamos a seguir ahora con el doctor José María Pastor, quien nos va a hablar del tratamiento del dolor agudo posoperatorio y la utilidad de la ecografía. El doctor es graduado en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en anestesiología del Colegio Médicos de la Provincia de Buenos Aires, médico anestesiólogo del Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, director del curso de Introducción a la Anestesia Intravenosa, auspiciado por la Fundación y desarrollado por la Asociación de Anestesia del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y es a su vez subdirector del programa de actualización profesional a distancia de la Federación Argentina de Anestesia y Radiología. Doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación por la invitación y por permitirnos contar qué es lo que podemos hacer nosotros de Tandil. Quiero hacer una breve corrección. Yo he sido subdirector del programa de educación a distancia hace unos años, no lo soy actualmente. Con respecto al dolor posoperatorio, todos conocemos y está a la distancia del mouse de la computadora buscar cuáles son los efectos que el dolor produce, sobre todo cuál es la respuesta al estrés que siempre va a ser sobre cómo afecta al dolor la respuesta al estrés, no solamente inmunológica, pero yo lo que quería aclarar era desde qué punto, desde qué escenario nosotros vamos a tratar el dolor posoperatorio, y creo que acá tenemos que ser claros. Hay dos escenarios para mí, que uno son aquellas instituciones que trabajan con un grupo de profesionales permanente y donde tienen un servicio de dolor agudo para tratar el dolor. Y otros como nuestro medio, donde son instituciones sanatoriales abiertas, son polivalentes, donde vienen a trabajar todos los médicos y donde el tratamiento del dolor posoperatorio, que sabemos que va a ser una de las causas maltratado de dolor crónico posoperatorio, que aumenta la mortalidad del paciente y que por otro lado retarda la recuperación, va a depender del esfuerzo y del compromiso que haga el médico anestesiólogo con ese paciente. Entonces, si bien nosotros conocemos las drogas, conocemos las técnicas, podemos utilizar los mismos protocolos validados de un servicio y nosotros, los resultados son completamente distintos, porque un servicio de dolor tiene una estructura, tiene una política de gestión y tiene una política de evaluar esa gestión, y además tiene servicios de apoyo como son farmacias, donde vienen la gente del servicio con las drogas preparadas, con la bomba de infusión. Entonces, en ese sentido los resultados son distintos. Tenemos la suerte de que en este paradigma de la anestesia basada en la analgesia, donde la analgesia es el centro de la anestesia, lo que podríamos decir es que si podemos cubrir el dolor durante el preoperatorio, lo que tendríamos que hacer es extender ese tratamiento durante el posoperatorio. Entonces, lo que me pareció prudente es contar algunos casos que hacemos nosotros en nuestra práctica diaria. Vemos, por ejemplo, la analgesia para parto, que es una forma de dolor agudo y que el dolor va cambiando en el transcurso del trabajo del parto, y que nosotros podemos resolver ese dolor con un catéter peridural, con una infusión continua de anestésicos locales, o podemos hacer una anestesia combinada peridural subaranoidea, con ese tipo de aguja o con otras. Ahora, si por razones maternas, razones placentarias o por razones fetales, uno debería resolver esa situación de parto por una vía alta, lo que tendríamos que hacer es administrar a través de ese catéter peridural la misma solución anestésica, cambiándole la concentración o cambiándole la dosis y el volumen para obtener el resultado adecuado. Y al final de la cirugía, para evitar el dolor posoperatorio, o damos anestésicos locales o podríamos utilizar, como dijo el doctor muy bien, una droga muy barata, que es la morfina, 2 o 3 miligramos por vía peridural. Ahora, muchas veces nos encontramos con pacientes obesas y sobre todo con pacientes escolióticos, y tanto la paciente obesa y sobre todo la paciente obesa y escoliótica, es muy difícil localizar el espacio peridural o localizar el espacio raquídeo. Entonces creo que la ecografía en el espacio lumbar, en la región lumbar, tanto en el eje longitudinal como el eje axial, nos ayuda a encontrar el punto exacto de punción. Entonces lo que vemos es que estamos dejando paso desde lo que era anteriormente, hace 30 años atrás, cuando nos iniciamos en esta especialidad, hacer un arte, le estamos dando paso a la tecnología. Entonces, acá tenemos que utilizar traductores
convexo de baja frecuencia, de 2 a 5 MHz, que nos aumentan la profundidad de la visión y nos da la alternativa de poder ver el cuerpo vertebral, el ligamento amarillo, las láminas. Entonces, poder llegar a ubicar cuál es el lugar exacto donde nosotros tenemos que hacer la punción. Y con la ayuda del caliper podemos medir la distancia hasta el ligamento amarillo. Entonces, una vez que nosotros tenemos localizado el sitio de punción, que esto es lo que nos permite la ecografía, localizar el sitio de punción, el mejor espacio interespinoso, el ángulo donde podemos colocar la aguja, entonces sí, podemos hacer la anestesia para la cesárea, que el tratamiento del dolor postoperatorio lo iniciamos directamente con la inyección de anestésico local, donde agregamos 100 microgramos de morfina subaranoidea para tener una paciente analgesiada y calmada postoperatoria. Por supuesto que cuando uno hace morfina, uno tiene que pagar el costo de la misma, que en este caso uno debe hacer protección contra las náuseas y vómitos, tiene el costo del prurito y tiene el costo de poner una sonda vesical por lo menos las primeras 12 horas. Entonces tenemos la alternativa, si queremos dejar la morfina, para este tipo de cirugía de abdomen inferior o de la pared abdominal, utilizar los TAP-LOC, que son el bloqueo de la pared abdominal, y qué es lo que debemos conocer para ello. Debemos conocer cuál es la inervación, cómo se inerva todo el abdomen, de los últimos 6 nervios intercostales, toda la pared abdominal interior hasta el primero lumbar. La inervación, vemos cómo salen de la médula espinal tanto las raíces dorsales como los ventrales y la cadena simpática. ¿Cuál es el grupo muscular? Que en la parte anterior va a estar determinada por el recto anterior del abdomen y en la parte lateral de adentro a afuera por el músculo transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y en ecografía se ve fácilmente los distintos grupos musculares, el oblicuo externo, el interno y el transverso. Y acá, bueno, está marcado directamente para que se vea con mayor claridad. Y cómo la aguja atraviesa los distintos planos para llegar al target o lugar de acción que es por debajo de la fascia del oblicuo interno y sobre el músculo transverso. Cuando uno está colocado en ese lugar, inyecta un volumen de anestésico de 20 mililitros de bupivacaína al 0,5% y lo que se hace es que se forma ese bolsillo, ¿no es cierto?, hipoecoico por debajo del músculo oblicuo interno. La cirugía video asistida también es un nuevo paradigma y es distinto el dolor que se va a producir dependiendo de la cirugía. Si es una cirugía ginecológica va a ser completamente distinta que si fuera una colecistectomía laparoscópica y también va a depender de la habilidad del cirujano. Para una cirugía laparoscópica ginecológica de una lisis tubaria no vamos a necesitar más que la infiltración de los trócares o hacerle un TAP-LOC bajo, porque uno cuando está haciendo el TAP-LOC o bloquea toda la pared abdominal o puede bloquear el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y resolver el lugar de la incisión. Entonces, para una cirugía video asistida ginecológica, eso tomado en el contexto de la analgesia multimodal, donde agregamos, como dijimos, AINE, corticoides, el TAP-LOC y 2 o 3 microgramos de fentanilo quino, no necesitamos más. En la cirugía video asistida, para una colecistectomía, donde vemos ahora que, bueno, que la habilidad de los cirujanos ha acortado mucho los tiempos, entonces yo creo que en 40 minutos esto se resuelve, entonces podemos agregar 0,1 miligramo de morfina 20 minutos antes de que se finalice la cirugía, junto con las otras drogas que utilizamos para la analgesia multimodal. Distinto, también podemos utilizar un bloqueo de los músculos rectos abdominales, ¿no es cierto?, porque hay estudios donde demuestran que han estudiado 42 pacientes con TAP-LOC y sin TAP-LOC y encontraron que los pacientes a los cuales se realizaron el bloqueo de los músculos rectos anteriores, donde el anestésico se deposita por debajo del músculo y por sobre la fascia, entre la fascia y el músculo, esos pacientes a los cuales se le hizo este tipo de bloqueo tuvieron mucho menor consumo de sufentanil intraoperatorio y mucho menor consumo de morfina postoperatorio. Eso estuvo publicado en el British Journal del año 2009. Distinto es si uno hace una colectomía laparoscópica. Este es un trabajo de unos amigos tibólogos de la Universidad Pontificia Católica de Chile, donde ellos estudiaron un grupo de pacientes a los cuales se le hizo propofol y remifentanilo y una infusión continua de lidocaína durante la cirugía. O sea que en la inducción hicieron 1 miligramo kilo de lidocaína, propofol, remifentanilo y mantuvieron
durante toda la cirugía con 2 miligramos kilo hora de lidocaína. Terminada la cirugía, disminuyó la infusión a 1,33 microgramos kilo durante las primeras 24 horas. Ellos demostraron no solamente que disminuía la concentración target en T6 de propofol, fíjense que en el grupo control estaba entre 4 y 5, y en el grupo que se usó lidocaína estaba por debajo de 4, rodeando 3, esa era la concentración. Sino que lo más, y esto estuvo, por supuesto, medido con BIS. Lo importante de esto era que no solamente disminuyó en el consumo de los analgésicos posoperatorios, de morfina posoperatoria, sino que la recuperación del intestino. Ellos vieron que a las 12 horas observaron la eliminación de gases a las 12 horas, a las 24 horas la primera deposición, con un día menos de alta hospitalaria. Entonces creo que esta es una técnica buena para utilizar como medida de disminuir no solamente el consumo intraoperatorio, sino disminuir el consumo de analgésicos postoperatorio. La cirugía de tórax, creo que esto fue en los últimos 15 años, pero realmente este cambio de paradigma fue posible, es decir, el éxito del resultado de la cirugía de tórax abierta, creo que se debió a la utilización prácticamente de los tubos de doble luz y o bloqueadores bronquiales y a la utilización del catéter epidural torácico. Entonces, un catéter epidural torácico apropiadamente colocado, dependiendo del tipo de incisión que se le va a realizar, pero normalmente debería ser entre T4 y T5, certificado con una dosis de lidocaína de 3 o 4 mililitros y viendo su respuesta, nos permite utilizar la lidocaína en infusión durante todo el acto operatorio a una velocidad de 6 a 8 mililitros y después mantenerla durante el posoperatorio. Algunos autores prefieren, en lugar de lidocaína, utilizar bupivacaína, pero estamos hablando, en definitiva, de gusto de utilizar un anestésico local, pero lo importante de esto es que la base de la analgesia va a ser el anestésico local administrado a través del catéter peridural, que se puede mantener durante 24 o 72 horas. Todos lo conocen, la anatomía del nervio intercostal. En la cirugía abierta, se puede bloquear el nervio intercostal desde adentro de la cirugía por el mismo cirujano haciendo un bloqueo intercostal, no solo desde afuera o haciendo, como habíamos dicho, la colocación de un catéter peridural, pero también podemos colocar un catéter paravertebral, también podemos colocar, como utilizamos durante muchos años, el bloqueo con catéter interpleural, que realmente donde tuvimos los mayores beneficios no fue en la cirugía de tórax, sino fue en los traumas torácicos. Así que, como vemos, tenemos varias alternativas con los bloqueos de poder calmar el dolor. En las cirugías de abdomen, en la cirugía de abdomen mayor, como puede ser una hepatectomía o cementectomía, donde el cirujano necesita una incisión grande, tanto vertical como en boca de horno, creo que estos pacientes se benefician muchísimo también del catéter peridural torácico. Nosotros en nuestro medio tenemos hemos observado con bastante frecuencia, con relativa frecuencia, hacer cementectomía por pacientes con metástasis por cáncer de colon. Entonces, los pacientes que no tienen hepatopatía, creo que es aconsejable y uno puede sugerir la colocación del catéter peridural torácico y manejar la analgesia per y posoperatoria con el catéter. Los pacientes que tienen hepatopatía, todos sabemos que cualquier paciente que tiene hepatopatía tiene una alteración de la coagulación, entonces nosotros ahí dejamos o tenemos proscripto el catéter peridural por el temor del hematoma peridural y entonces la opción es utilizar morfina subaranoidea. En la cirugía de escoliosis, todos sabemos que el alto impacto que tiene. Y acá utilizamos un triple esquema donde utilizamos desmedetomidina, remifentanilo y propofol. La desmedetomidina es un agonista alfa-2 que tiene propiedades sedantes, tiene propiedades analgésicas porque tiene su acción modular sobre la lámina 2 del asta dorsal de la médula, inhibiendo la liberación de esos mediadores como la sustancia P o el glutamato. Pero el beneficio que tiene es que es un bloqueante simpático-lítico profundo y por el otro lado disminuye, y esto se ha observado no solamente en este trabajo que estudiaron a 40 pacientes a los cuales se le hizo, a 36 pacientes, 24 pacientes se le hizo triple esquema, contra 12 pacientes a los cuales se le hizo doble esquema, y lo que observaron fue
que los pacientes que se hicieron Precedex, demetomidina, perdón, que dije la marca comercial, demetomidina, remifentanilo y propofol, tuvieron menor consumo de propofol y de remifentanilo en la inducción, menor consumo de propofol durante el mantenimiento y menor consumo de morfina posoperatoria. Estos son dos pacientes a los cuales yo le he hecho anestesia y utilizaba la desmetomidina no solamente como analgésico, sino porque disminuye el sangrado preoperatorio. Entonces, nosotros podíamos hacer hipotensión controlada con esta droga sin necesidad de usar vasodilatadores, como nitroglicerina. Entonces, teníamos un paciente con un campo de sangre, analgesiados, y como tiene un efecto analgésico per se, podíamos resolver esto directamente con 200 o 300 gamas de fentanilo que hacía el cirujano subaracnoideo previo al cierre de la pared. Entonces, es distinto este tipo de cirugía de alto impacto con la colocación de barras y de tornillos de lo que realizan otros centros, como por ejemplo en Filadelfia, donde la corrección de la escoliosis y de escoliosis con un grado superior a 40%, que estamos hablando de escoliosis severas, lo hacen con esta técnica donde se fijan cada uno de los tornillos sobre las vértebras y se pone una lámina para la corrección. Yo lamento porque este era un video que por sistema no se puede ver, pero bueno, esto, la ventaja que tiene, por supuesto, que es como una técnica mínimamente invasiva con respecto a la anterior, tiene otra ventaja que es la movilidad. Este paciente no solamente disminuyeron los tiempos quirúrgicos de 5 a 3 horas, sino que es un paciente que está levantado al día siguiente. Después, otras cirugías que se benefician muchísimo con los bloqueos son las cirugías traumatológicas. Y con este tipo de bloqueo femoral, podemos actuar sobre distintas patologías. No es lo mismo un ligamento cruzado anterior por vía artroscópica, ¿no es cierto?, que generalmente son pacientes jóvenes, son pacientes sanos, sin comorbilidades. Entonces la resolución con un bloqueo, resolvemos el problema con un bloqueo del nervio femoral, que esto nos va a permitir también disminuir la concentración del anestésico que nosotros vamos a usar posteriormente. Hacemos primero el bloqueo femoral con neuroestimulador guiado por ecografía y después hacemos una anestesia raquídea que no necesitamos más de 6 a 8 miligramos de bupivacaína al 0,5 para tener un paciente que al final de la cirugía pueda pasarse solo a la camilla de las operaciones y ese paciente se puede ir de alta el mismo día. Entonces, vemos una secuencia, bueno, en el nervio femoral, cómo está colocado, la arteria femoral con ese halo hiperecoico y alrededor los nervios. Es prácticamente lo mismo en otro paciente. Y cómo la distribución, uno puede ver cómo se realiza la distribución del anestésico local alrededor del nervio, alrededor de la arteria femoral y cómo va levantando la arteria femoral y uno sabe que eso va a ser un bloqueo efectivo. Este es un paciente de 91 años con una fractura de fémur que se le colocó un clavo endomedular y se hizo el bloqueo femoral y una anestesia raquídea. O sea que lo que quiero decir con esto es que los bloqueos no solamente están limitados a los pacientes jóvenes, sino un paciente añoso también se beneficia de este tipo de bloqueo. Es distinto cuando tenemos que hacer una anestesia para un reemplazo de rodillas. Por eso estábamos diciendo que el mismo tipo de bloqueo se puede usar para distintas patologías. En el caso de un reemplazo de rodilla, vamos a hacer un bloqueo femoral, pero el bloqueo femoral vamos a dejar colocado un catéter, porque esto nos permite tener a la paciente analgesiada por 48 a 72 horas. ¿Por qué no se puede más? Por la disponibilidad del material que nosotros tenemos, el paciente cuando se moviliza, se levanta, se asea, el catéter se corre del lugar y perdemos los beneficios de tener un catéter continuo. La anestesia va a depender de las comorbilidades que tenga el paciente. Si el paciente de reemplazo de rodillas es una paciente joven que por un problema de artritis va a ser un reemplazo de rodilla, nosotros hacemos el bloqueo continuo y le hacemos una anestesia, un bloqueo central con un bloqueo raquídeo. Si el paciente es un paciente añoso, un paciente de más de 70 años, que la patología es por una artrosis, bueno, uno tiene que ver cuáles son las comorbilidades del paciente. Sabemos que los pacientes que tienen más de 70 años, hay un grupo de pacientes
sabemos que el calcio se deposita en las arterias, sabemos que los ventrículos se van poniendo más rígidos, va cambiando la compliance del ventrículo, y hay muchos pacientes de más de 70 años que vienen al quirófano y tienen una estenosis aorta no diagnosticada. Entonces, ese tipo de pacientes no se va a beneficiar de un bloqueo raquídeo, entonces hacemos otro tipo de anestesia. La cirugía traumatológica de hombro, de la cirugía del manguito rotador, creo que también hay un antes y un después del bloqueo del plexo interescalénico guiado por ecografía. Ahí se ven los troncos 5, 6 y 7, hipoecoicos rodeados por un halo hiperecoico en forma de cadenas. Cuando uno lo toma en el hueco supraclavicular, parece un racimo de uva que rodea a la arteria subclavia, y a medida que uno se levanta hacia el cuello, aparece esta imagen en cadena. Este es un paciente al cual se le va a realizar el bloqueo interescalénico. Lo único que necesitamos es entrar en plano con la aguja, entrar en plano con el tractor en la aguja y localizarnos en la parte posterior. No necesitamos atravesar el plexo y llegar a la raíz anterior, porque la misma difusión hace que se produzca el bloqueo del plexo interescalénico. Toda la cirugía de mano, etenorrafia, las cirugías de fractura de antebrazo con colocación de placa y tornillo, transposición del nervio cubital, toda la cirugía, ese tipo de cirugías se pueden resolver muy bien con una técnica axilar, y acá vemos cómo cada uno de los nervios, el nervio mediano y el cubital por delante de la arteria radial, por delante de la arteria axilar, el nervio radial por detrás, y cómo la distribución del anestésico va rodeando a cada uno de los nervios dentro de esta vaina perivascular. Y nos faltaría bloquear el nervio musculocutáneo, que lo alcanzamos en el trayecto de la aguja hacia el plexo. Esto es una imagen del puesto el ecógrafo en la axila, donde se ve la arteria redonda, oscura, pulsátil. Bueno, acá no se ve pulsátil, pero está rodeada por un halo hiperecoico, cómo las venas axilares rodean a la arteria. La vaina del músculo, lo que va a ser del límite del redondo mayor, que va a ser del límite posteromedial a la arteria axilar, y el bíceps y el coraco braquial van a quedar lateral a la arteria. O sea que nosotros podemos resolver este tipo de patologías que nosotros estamos diciendo, que estábamos comentando anteriormente, con un bloqueo, entrando con la aguja en plano y bloqueando por debajo y por arriba, rodeando a la arteria axilar con la solución anestésica. Yo quiero aclarar que todos estos tipos de bloqueo no son tratamientos únicos. Esto está dentro de lo que estábamos hablando, que es la analgesia multimodal, en la cual ocupa un rol destacado el bloqueo. Pero no es que nosotros utilizamos el bloqueo y no utilizamos otra droga. Dejo para lo último el bloqueo supraclavicular, porque quienes tenemos unas cuantas caras menos pelo, nos acordábamos de esta técnica, que antes era la técnica llamada de Kulinkaff, donde el paciente se realizaba el bloqueo sentado, con la cara mirando al lado opuesto a bloquear, se marcaba el punto de referencia, que era la unión del tercio interno con los dos tercios de la clavícula, y se dirigía la aguja hacia la séptima vértebra cervical y hacia abajo, hacia la primera costilla. Y buscábamos la parestesia caminando la aguja sobre la primera costilla y con la posibilidad de tener un neumotórax. Entonces, esta técnica fue proscripta. ¿Y fue proscripta hasta dónde? Esos son los lugares donde se inyectaba. Fue proscripta hasta que aparece la ecografía. Porque la ecografía te permite ver, cuando vos pones el traductor en el hueco supraclavicular, ver la arteria subclavia, cómo está rodeado por el plexo en tipo de racimo de uvas, cómo se observa claramente la primera costilla y cómo se observa la pleura. Entonces, este es el lugar, el target, el sitio de acción donde uno debería colocar el anestésico local, ¿cierto?, guiado en plano a este punto y levantando unos milímetros de la arteria y depositando el anestésico en esta zona. Esto se comporta como la Kulinkaff y tenemos un bloqueo completo y nos permite la cirugía de todo el brazo. Bueno, esto era lo que quería contarles que hacemos en nuestra ciudad en el tratamiento del dolor postoperatorio. Gracias.